Buenos días a todos. Bueno, vamos a abordar un poquito la toma de muestras respiratorias para el diagnóstico de COVID. El diagnóstico de COVID, como todos saben, se realiza mediante estudios de biología molecular para detectar el ARN de SARS-CoV-2 a partir de diferentes muestras respiratorias. Las muestras respiratorias pueden ser del tracto respiratorio superior o del tracto respiratorio inferior. Las del tracto respiratorio superior son fundamentalmente el hisopado nasofaringio, el hisopado orofaringio y el aspirado nasofaringio, y son sobre las cuales algunas de ellas nos vamos a detener. Las del tracto respiratorio inferior, como el esputo, aspirado traqueal, lavado bronquiolo alveolar, no nos vamos a detener en ellas porque quedan, digamos, destinadas a un grupo particular de pacientes a los cuales, bueno, tiene la indicación de hacerse ese procedimiento, que es un procedimiento muy específico. En general son pacientes que están en unidades de cuidados intermedios o intensivas, a los cuales se decide hacer ese procedimiento particular, dado que, bueno, que uno en esa situación, en ese estadio de la infección por COVID, piensa que no va a encontrar el virus en las respiratorias altas, y bueno, cuando está instaurada la neumonía como tal, esa sería una de las muestras de elección. Por lo tanto, a la toma de muestras de las del tracto respiratorio inferior no nos vamos a referir. En cuanto a las tomas del tracto respiratorio superior, que son las que habitualmente estamos tomando para hacer el diagnóstico, vamos a destacar, ¿sí? Las nasofaringia y la orofaringia. El aspirado nasofaringio es, el aspirado nasofaringio que está por allí mencionado, lo dejamos limitado para niños menores de 5 años, o en realidad se usa en niños más pequeños aún en la práctica. El aspirado nasofaringio es un procedimiento conocido por todo el personal de enfermería que trabaja en pediatría, por los pediatras, o sea que tampoco nos vamos a detener en él, porque realmente ese procedimiento es el mismo que se hace para cualquier otro, la búsqueda de cualquier otro virus respiratorio frecuentes en niños, ¿no? Volvemos entonces a la nasofaringia y a la orofaringia, que son las muestras que en nuestro país, Uruguay, el MSP recomienda realizar una toma nasofaringia más una toma orofaringia para el diagnóstico de COVID. Destacamos esto entonces porque sabemos, o vamos a decir, que hay muchos países que han optado por la muestra solo nasofaringia, ¿sí? Y hay otros que han optado por la suma de las dos. Actualmente el CDC recomienda el uso, o como la toma principal, ¿sí? Es la nasofaringia. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es la muestra realmente que puede recoger células respiratorias, es donde se supone que está el virus, y sería la muestra de elección. La que no se recomienda como única toma es la orofaringia. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hay diferentes estudios que han visto que la sensibilidad diagnóstica es mayor, sí, sensiblemente mayor, en la toma nasofaringia. Esos estudios muestran que la sensibilidad de la muestra nasofaringia anda alrededor de 75-80%, según los reportes, mientras que hay cierto grado de concordancia en que la muestra orofaringia única tendría una sensibilidad de 45%, lo que es muy baja al momento de que nosotros nos planteamos hacer un diagnóstico. Por eso, la recomendación es muestra nasofaringia más orofaringia, y en el caso que tengamos que optar por una muestra, la de elección sería la nasofaringia. Y ustedes lógicamente van a preguntar por qué vamos a optar por una muestra si podríamos mejorar la sensibilidad utilizando las dos muestras. ¿Por qué digo podríamos mejorar la sensibilidad? Porque en realidad no hay evidencia que demuestre realmente que aumentamos sensiblemente la sensibilidad diagnóstica al usar las dos muestras en conjunto. O sea, la evidencia como tal no está. Sin embargo, es una recomendación porque pensamos que, o se piensa que puede aumentar algo la sensibilidad. El tema viene de la mano de la racionalización de los recursos y de la escasez de hisopos que hay en nuestro país y que hay a nivel mundial. Entonces, en este momento en el cual estamos en una emergencia sanitaria, en donde en nuestro país particularmente escasean los hisopos y escasean los hisopos con características adecuadas para hacer una buena toma de muestra, tenemos que priorizar. Entonces, en aquellas instituciones, ya dejamos el país y vamos a la institución como tal, en aquellas instituciones en las cuales tienen que priorizar cómo hacer la toma de muestra, la recomendación es, si vamos a optar por una, optar por la nasofaringia. Y para ello tenemos que asegurar la calidad de esa toma de muestra.
Otras tomas nasales, como las tomas en las narinas anteriores y el cornete medio, pueden ser una muestra alternativa en pacientes sintomáticos, pero no son recomendadas. Entonces, para asegurar una muestra adecuada en calidad, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. La obtención de la muestra, que implica una técnica particular, ¿sí? Ya sea nasofaringia o orofaringia, el acondicionamiento de esa muestra, cómo la embalamos, ¿sí? Cómo la conservamos y cómo las transportamos. Todos esos aspectos implican, ¿sí? Y van a estar directamente vinculados con una muestra adecuada en calidad. ¿Qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de una muestra adecuada en calidad? Que queremos asegurar que esa muestra tenga suficiente cantidad de RNA viral y de células para poder llegar a hacer el diagnóstico. Entonces, el personal de salud debe saber qué elementos tiene que tener para tomar estas muestras, cualquiera de ellas, ¿no? El equipo de protección personal, no nos vamos a referir a él puntualmente, ya fue hablado, pero sí vamos a destacar que la toma de muestra, ya sea el aspirado nasofaringio o el aspirado orofaringio, cualquiera de los dos, es un procedimiento potencialmente provocador de aerosoles. O sea, cuando uno hace la toma puede inducir la tos en el paciente o puede inducir el estornudo. Por lo tanto, se requiere el uso de un equipo de protección personal para hacer esta toma, ¿sí? Donde es importante, como ven allí, bueno, todo lo que mencionamos. La mascarilla recomendada es la N95 y también está recomendado el uso de lentes, de gafas. La solicitud con los datos del paciente. Esto parece menor, pero tenemos que tener claro que cuando vamos a hacer la toma de muestra tenemos que tener los datos del paciente, de alguna forma. Verán cómo es, si es con papel, si es una solicitud electrónica, pero tenemos que tener los datos del paciente para poder rotular correctamente el tubo. Tenemos que tener el tubo con medio de transporte, tenemos que tener material para rotular el tubo, tenemos que tener una gradilla o un contenedor para apoyar la muestra, tenemos que tener la bolsa de seguridad, tenemos que tener el recipiente para el descarte de residuos contaminados. Es decir, tenemos que asegurarnos de tener todos los elementos necesarios para poder hacer la toma de muestra, ¿sí? Sin contaminar al resto, ¿sí? O al lugar, y trabajar adecuadamente con el equipo de protección personal. En cuanto a los hisopos, vamos a destacar que deben usarse solo hisopos de fibra sintética con ejes de plástico. No está recomendado el uso de hisopos de alginato de calcio o hisopos con ejes de madera. O sea, el hisopo con eje de madera y el hisopo de algodón pueden contener sustancias que inhiben las pruebas de PCR y es por eso que no están recomendados. Además de que para hacer la toma nasofaringia, el hisopo tiene que ser flexible, lo suficientemente largo, como para poder hacer el recorrido anatómico para hacer la toma nasofaringia. En cuanto a los tubos con medio de transporte, vamos a destacar que lo ideal es el medio de transporte viral. ¿Por qué? Porque este medio de transporte viral asegura la estabilidad de la muestra durante 72 horas. ¿Eso qué significa? Que yo me aseguro que en mi muestra, si obtuve células y RNA del virus, lo voy a poder tomar y lo voy a poder obtener. Como también comenzó a escasear el medio de transporte, ¿sí? Y esto escasea a nivel mundial, tenemos dos opciones, ¿sí? Está la pauta del CDC que establece cómo preparar el medio de transporte. Aquellos lugares que deciden preparar medio de transporte tienen que validarlo, o sea, tienen que ver y comprobar con muestras positivas que tiene una buena recuperación y tienen que hacerlo en forma simultánea con un medio de transporte, digamos, comercial y el medio de transporte a estudiar. Si no, la otra opción es colocar la toma en suero fisiológico estéril, donde sabemos que la estabilidad de la muestra es menor, alrededor de 24 horas, y estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos una muestra, dependiendo del lugar y a dónde la tengamos que derivar, o en definitiva, dónde la estemos procesando. Pero el suero fisiológico también ha sido aprobado por el CDC como un medio de transporte válido para estas muestras. Con respecto a el hisopado nasofaringio. Acá, como el nombre lo dice, el hisopado es nasofaringio, no es un hisopado nasal. Hay que llegar a la faringe. Para eso hay que introducir el hisopo flexible con un movimiento lento, no se ve el cursor, con un movimiento lento y constante a lo largo del piso de la nariz hasta que hace como un primer tope, ¿sí? Se debe colocar
no hacia arriba, sino hacia atrás, hasta que haya alcanzado la nasofaringe posterior. Ahí hay un pequeño tope, ¿sí?, que vamos a sentir. En ese momento se debe colocar el dedo en la punta de la nariz del paciente, presionar ligeramente, y una vez que se encuentra resistencia, el hisopo debe pasar a la faringe con relativa facilidad. Allí se debe girar el hisopo varias veces para luego retirarlo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que una buena toma nasofaringia que llegue a la faringe y circule por todo el trayecto del conducto nasal es la toma adecuada. Si nosotros no hacemos esto y nos llega a la faringe, la toma no es nasofaringia y el hisopado que estamos haciendo es un hisopado nasal. El hisopado nasal no sirve para el diagnóstico de COVID. Acá vemos entonces un hisopo de los flexibles, donde vemos claramente cómo debe hacerse la toma, ¿sí? Luego hay dos técnicas, una es colocar el hisopo y empujar más bien de forma horizontal hacia atrás, y otra técnica es colocar el hisopo en dirección a las fosas nasales, y luego cuando se encuentra el primer tope, que en general es en algún cornete, horizontalizar el hisopo. Lo que está claro es que es completamente incorrecto lo que se ve abajo y a la derecha, eso es una toma de fosas nasales y no nasofaringia. Si hacemos una toma de tracto respiratorio superior, el hisopado orofaringio es bastante más sencillo, se toma la muestra con un nuevo hisopo estéril, con la ayuda del depresor de un baja lengua, se puede apretar con firmeza la pared posterior de la lengua, y se toma con el hisopo la muestra sobre la pared posterior de la faringe, y se debe tener cuidado de no tocar la úvula, ¿sí?, o sea, no tocar la epiglotis, no tocar la lengua, no tocar la mucosa yugal. La toma es en parte posterior de la faringe, ¿sí? En el caso que hayamos hecho las dos tomas, ¿sí?, los dos hisopos se colocan en el mismo medio de transporte, ¿sí? Recordar entonces que después de obtener la muestra, sea una o sea dos, lo que tenemos que hacer es colocar el hisopo nasofaringio en el tubo. Estos hisopos, ¿sí?, que son los que vienen en los kits habitualmente o los que se pueden comprar por separado y armar los kits, tienen como una pequeña muesca en un sector que permite cortarlos, o sea que se coloca dentro del tubo, se quiebra y luego se cierra el tubo, ¿sí? Si hacemos el orofaringio, el procedimiento es el mismo, se abre el tubo, se coloca el orofaringio, se parte el eje del hisopo sobrante y se cierra. Hay que verificar que quede bien cerrado. Es un tapón de rosca que tiene que quedar bien cerrado. Si queda mal cerrado, la muestra se derrama y esa muestra no sirve para hacer diagnóstico. Tenemos que verificar que esté correcto el rotulado del tubo. El rotulado del tubo, como dije al principio, se tiene que hacer antes, ¿sí?, de comenzar a realizar la toma de la muestra, ¿sí? Y tiene que ser, bueno, el rotulado en algunos casos va a ser con un marcador indeleble o puede ser con un etiquetado, eso depende de la institución, pero tiene que confirmarse que esté correctamente rotulado. Un rotulado incorrecto o un rotulado cruzado por rotular varios tubos antes de hacer la muestra, eso genera resultados erróneos. Luego se debe colocar en la bolsa de seguridad, que es una bolsa, acá estamos utilizando una bolsa de nylon, Ziploc, y ese es el contenedor primario. El acondicionamiento de la muestra posterior, bueno, las recomendaciones hablan de un triple envase, debe colocarse el contenedor primario en un recipiente rígido, que es el contenedor secundario, y se recomienda que contenga material absorbente suficiente como para poder absorber en el caso que exista derrame. Ese debe colocarse si va a ser transportado o derivado a otro lugar, a otro laboratorio, el contenedor secundario en uno terciario, que bueno, que se podrá hacer una valija, etcétera, dependiendo de las cantidades que se van a transportar. Lo que sí es importante es que se deben transportar entre 4 y 8 grados y que deben transportarse en forma vertical. Los formularios y las solicitudes nunca pueden colocarse dentro del contenedor primario ni dentro del contenedor secundario. Esto que parece obvio no es nada obvio y en el laboratorio en los laboratorios, estamos acostumbrados a recibir 10 o 20 o 100 muestras en las cuales absolutamente todos los formularios vienen dentro del contenedor secundario. Eso es completamente incorrecto, ¿sí? En el momento que uno hace la toma, también debemos decir que los formularios deben quedar lejos de donde estamos haciendo la toma.
¿Por qué? Porque si hay eliminación de aerosoles, no solo no debemos proteger el operador, sino también deben estar protegidos los formularios que van a circular después para llegar al laboratorio. Con respecto a las muestras del tracto superior y sensibilidad diagnóstica, para terminar vamos a dejar algunos aspectos que son importantes, destacarlos. Para hablar de sensibilidad diagnóstica debemos considerar todo el proceso de diagnóstico de laboratorio. Eso implica la preanalítica, que es lo que vimos ahora, desde que se hace la solicitud de la muestra hasta que se empieza a procesar la muestra en el laboratorio. Pero también inciden en la sensibilidad diagnóstica la analítica, es decir, qué metodología utilizamos para hacer nuestra extracción de RNA, qué kit utilizamos para hacer nuestra RT-PCR, y también influye la posanalítica, que es cómo interpretamos ese resultado, cómo lo validamos y cómo lo liberamos, ¿sí? Si no tenemos en cuenta toda esta parte del proceso, no podemos hablar de sensibilidad diagnóstica. Entonces, ojo, porque cuando decimos la sensibilidad diagnóstica de una muestra respiratoria nasofaringia versus una orofaringia, tenemos que haber controlado todas estas otras variables. La sensibilidad diagnóstica también varía dependiendo del día de evolución de la infección, es decir, del día que yo estoy haciendo la toma de muestra. No es lo mismo la sensibilidad diagnóstica si yo tomo la muestra en un paciente asintomático, si yo estoy tomando la muestra en un paciente sintomático el primer día, o si estoy tomando la muestra en un paciente sintomático el tercer o cuarto día. La sensibilidad varía. Y si analizamos específicamente lo que vimos hoy, que es la preanalítica, tenemos que destacar que cada una de las variables que analizábamos inciden en el resultado final. Si la toma de muestra es inadecuada, vamos a tener un falso negativo. Si el medio de transporte que elegimos es inadecuado, podemos tener un falso negativo. Si la conservación es incorrecta, podemos tener un falso negativo. Si la muestra va sin rotular, implica la necesidad de una muestra que no se procesa, de repetir ese estudio, y por lo tanto esto tiene otras consecuencias, que son nuevo uso de EPP, nueva exposición del personal de la salud a hacer otra muestra, un gasto más en cuanto al reactivo y de laboratorio, etc. En este caso, bueno, los kits de hisopados. La identificación cruzada pueden tener tanto falsos negativos como falsos positivos. O sea que es fundamental. La toma de la muestra es el primer paso en esta cadena diagnóstica. Si esto está mal, todo falla. De nada vale que tengamos equipos automatizados, robotizados, si hicimos una toma de muestra incorrecta. Y bueno, para ir terminando, decir que la obtención de una muestra respiratoria adecuada en calidad y cantidad, sumada a la correcta conservación y transporte, es imprescindible. ¿Para qué? Para obtener resultados fiables, es decir, para poder decir que nuestros resultados positivos son verdaderos, ¿sí? Y que nuestros resultados negativos son verdaderos negativos para COVID. Por eso es fundamental la toma de muestra correcta. Tenemos dos preguntas en el chat para la profesora Ballesté. La primera es con respecto a la toma de la muestra en niños mayores o menores de 5 y de 2 años. Preguntan si puede realizarse el hisopado en los mayores de 2 años, o si puede haber variaciones con respecto a las recomendaciones en cuanto a la edad y a la, vamos a decir, comodidad en la toma de la muestra y eso. Y la segunda, que también está relacionada porque habla para pediatría, pero en realidad lo podemos también hacer extensivo a adultos, ¿no? Y es que parece no les quedó claro si el medio de transporte va cuando es un aspirado un aspirado traqueal o un aspirado nasofaringio, o si solamente es cuando ponemos un hisopo. Esas son las dos preguntas. Bueno, con respecto al aspirado nasofaringio recomendado en niños, bueno, hay un tema de practicidad en la toma, ¿sí? Si el niño es muy pequeño, digo, está claro que en niños muy pequeños es muy difícil hacer un hisopado nasofaringio correcto, y la recomendación es el aspirado nasofaringio. El tema es dónde hacemos el corte. Si el corte lo hacemos, las recomendaciones dicen en menores de 5 años es el procedimiento que está reservado. Ahora, si nosotros podemos hacer un buen aspirado nasofaringio en un niño de 2 años, se hace y funciona bien. Por lo tanto, digo, la limitante es más que nada
por las posibilidades de realizar la toma en niños pequeños y no tanto por el rendimiento desde el punto de vista diagnóstico. No sé si queda claro. Luego, con respecto a los aspirados traqueales, a el lavado bronquiolioalveolar, esas muestras van sin medio de transporte. Esas muestras de por sí ya tienen, en el lavado solución salina, o sea que van sin medio de transporte. En general no les agregamos medio de transporte. El medio de transporte es para el hisopo, fundamentalmente. En el aspirado nasofaringeo que se hace en niños también puede ir sin medio de transporte porque se utiliza solución salina para hacer ese aspirado. Por lo tanto, con 1 centímetro o 2 centímetros que nos envíen o de aspirado nasofaringeo o de lavado bronquiolioalveolar o de aspirado traqueal, es suficiente para que podamos procesar la muestra y no es necesario agregarle el medio de transporte porque ahí estaríamos diluyendo. Fíjense que si el medio de transporte que usamos es suero fisiológico, lo que estamos haciendo es diluir la muestra de un lavado que ya tiene suero fisiológico o de un aspirado. O sea que el medio de transporte es imprescindible para cuando hacemos hisopado. Sí, está claro. Vamos a habilitar, nos estamos quedando sin tiempo, vamos a habilitar la pregunta de Anaí Moñi, que quiere Hola, hacer ¿qué una pregunta de tal? este. Hola. Sí, yo soy pediatra de Florida y la pregunta es, bueno, con el hisopo ya me quedó claro, nosotros en general hacemos aspirado nasofaringeo a los menores de 2 años, y nos quedaba la duda si el hisopo era útil, porque sobre todo cuando vemos en domicilio, ir con el aspirador a domicilio es todo más complejo, y queríamos saber si era útil también hacer el hisopado en los niños pequeños, ya me quedó claro que sí. En el caso de que sí hagamos aspirado nasofaringeo, nosotros usamos un dispositivo, un frasquito donde va a ir el aspirado que está conectado a una tubuladura y con esa tubuladura hacemos directamente el aspirado y bueno, y las secreciones van adentro de ese frasquito. Pero por supuesto, muchas veces y en general las secreciones quedan en la tubuladura, por lo cual la enfermería aspira suero fisiológico, aunque haya puesto suero salino en la nariz al principio antes de aspirar, luego del aspirado nasofaringeo, aspiran un poco de suero fisiológico para que esas secreciones corran por la tubuladura y entren al frasquito. Y ahí nos queda la duda si no quedaría muy diluido, si en vez de aspirar suero fisiológico deberíamos aspirar este preparado que viene para llevar el vehículo especial para virus, o cómo deberíamos hacer, porque tampoco es fácil medir 1 centímetro exacto de suero fisiológico para lavar la tubuladura y que todas las secreciones lleguen al frasquito. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, yo creo que cuanto menos manipulación, mejor. O sea que el tratar de introducir este medio de transporte no parece ser lo más adecuado. O sea, es preferible utilizar el suero fisiológico y bueno, y transportar directamente el suero fisiológico. Eh, la medida no es exacta, o sea, tampoco es que tengan que ser 2 mililitros o 1,5. En general, con 1 mililitro o con un poco menos se puede trabajar bien esa muestra y repito, lo ideal es no diluir más la muestra con medio de transporte. Si el tema es, bueno, si esa muestra va a ser transportada desde algún lugar en el cual va a demorar más de 24 horas, entonces, bueno, ahí sí puede ser necesario colocar ese aspirado en medio de transporte. Pero bueno, sería la única indicación.